Bien, este es más o menos el índice de la exposición. Primero vamos a tener una parte un poco teórica sobre el objetivo, la metodología, y vamos a modelar nuestra ionosfera con un sistema de entradas y salidas que comúnmente todos conocen. Después vamos a pasar a una explicación un poco más práctica de las partes del receptor satelital, que tienen como subpartes antenas, preamplificadores y nuestro sistema de receptor digital. Bien, el objetivo general del proyecto, bueno, como lo comentaron ya antes el doctor Edgardo y mi compañero José Chávez, es diseñar y implementar un sistema de recepción que nos permita recibir, almacenar y procesar información que se obtenga de la señal recibida de satélites LEO, Low Earth Orbit, para la estimación del contenido total de electrones. Nosotros vamos a explicar cómo es que estas se reciben, ¿no? Voy a hablar un poco a detalle de lo que serían nuestros tipos de antenas que estamos usando y de la estación receptora. Bueno, para la metodología, no se ha mencionado quizás antes, pero la técnica que nosotros usamos es la técnica llamada Doppler diferencial, ¿no? En la cual consiste en medir la diferencia de fases de dos señales. Para esto modelaremos todas las capas que contiene la atmósfera como un sistema, con una caja negra de un sistema, ¿no? Ahora, como mi compañero lo explicó, nuestras entradas son señales coherentes transmitidas desde un nanosatélite o de un satélite de órbita baja, ¿no? Las cuales pasan a través de nuestro sistema ionosférico y estas se pueden representar como señales cosenoidales, ¿no? O senoidales. A la salida vamos a tener nuestro sistema receptor, el cual va a recibir estas señales, ¿no? Y el cual va a captar la diferencia de fases que se obtiene a través del sistema ionosférico. ¿Qué es lo que puede cambiar el sistema ionosférico? Bueno, el sistema ionosférico puede tener cambios de amplitud, cambios de frecuencia, cambios de fase, ¿no? Puesto que nuestra señal se puede modelar con una señal cosenoidal y cosenoidal. Bien, recalco que los cambios de fase son importantes. ¿Por qué? Porque, como antes he mencionado, nuestra variable que nosotros medimos, que es el TS, está en función de ellas. Bien, vamos a empezar más o menos cuáles serían los cambios de amplitud de las señales transmitidas de un nanosatélite. Podemos ver que tenemos pérdidas por potencia de distancia. Como sabemos, los satélites nano, LEO CubeSats, están a una distancia de entre 500 y 600 kilómetros, y por lo cual hay una pérdida por distancia, ¿no? Esta fórmula de acá nos determina cuál es la pérdida que se va a obtener a una distinta frecuencia y a una distancia discreta. Este es un bosquejo de cómo es que el satélite va pasando alrededor de una estación receptora y cómo a través del ángulo de elevación se obtienen mucho más distancias, ¿no? Esto asumiendo un radio esférico, simulando la Tierra como un radio esférico. Podemos ver que a través de los cálculos podemos obtener que tenemos pérdidas de hasta 140 decibelios o 130 decibelios dependiendo de las señales. Bien, otras pérdidas importantes es debido a la polarización de las señales. Las señales emitidas desde los CubeSats o nanosatélites tienen una polarización ya establecida. Esta polarización puede ser de mano derecha o de mano izquierda, ¿no? Es importante conocer esto porque nuestra antena tiene que estar diseñada para poder recibir el tipo de polarización ya establecido. Si nosotros recibimos con una antena polarización izquierda señales de polarización derecha, lo que vamos a tener es que vamos a perder 30 decibelios de señal, ¿no? Otro efecto que tenemos de la ionosfera son los cambios de frecuencia. Los cambios de frecuencia son debido esta vez al efecto Doppler que sufre la señal debido a la velocidad que lleva el nanosatélite. Como es un satélite LEO, estos usualmente viajan entre 7 y 8 kilómetros por segundo, lo que ocasiona que las ondas que están por delante se comiencen a
encoger y las ondas que va por detrás se comienzan a desplegar, lo que ocasiona un cambio en la fase, en la frecuencia, disculpen, de la señal. Como podemos ver, este es un pequeño pase que nosotros registramos de un satélite, el DMSP, que es un satélite oculto de Estados Unidos. Bien, otro cambio que tenemos es los cambios de fase, que es nuestro principal parámetro que nosotros medimos, ¿no? Estos cambios de fase se dan por los distintos índices de refracción que tienen las capas de la atmósfera. Bueno, aquí les voy a resumir rápidamente cómo serían los cambios de fase que se producen debido a los distintos niveles de densidad. Lo que pasa es que los cambios las fases están relacionadas a la altura y al nivel de densidad de las capas, pero si nosotros queremos obtener toda la densidad que hay entre nuestro sistema de recepción que se encuentra en la litosfera y nuestro CubeSat que puede estar entre la ionosfera y la atmósfera, nosotros tenemos que integrar todos estos diferentes niveles y cambios de fase, ¿no? Podemos obtener la función de densidad en función de la altura en una ecuación que resume a través de las ecuaciones de Appleton-Hartree, ¿no? Y obtenemos que nuestra diferencia de fase está en relación de una constante y de la frecuencia a la cual está transmitida. Finalmente, como usamos dos frecuencias, tenemos nuestra diferencia de fase en esta ecuación, ¿no? Ahora vamos a pasar un poco más a la parte del receptor satelital, cómo es que ha sido construido este sistema receptor para poder detectar los diferentes cambios de fase. Bien, este es un diagrama general diagrama de bloques del sistema receptor, ¿no? Tenemos nuestras antenas, una etapa de preamplificación, etapa de amplificadores, nuestro sistema digital de recepción y una computadora que hace el procesamiento de los datos. Bien, vamos a empezar por las antenas. Las antenas, como vieron en la parte inicial, son unas antenas cuadrifilares helicoidales que como características principales son que tienen el patrón de radiación fuerte en el horizonte y aprovechan la polarización circular. En este caso, polarización circular derecha. Estas son nuestras antenas que nosotros hemos implementado en el Observatorio de Cajamarca, se encuentran arriba de nuestra estación, ¿no? Esta antena es de 400 MHz y esta antena es de 150 MHz. Estas antenas han sido diseñadas en un programa, el NECTOS, el cual nos da ciertas características principales de ella, como la impedancia, ¿no? Muy importante para el diseño. Podemos ver también que nos puede simular el patrón de radiación de las antenas. Ahora vamos a hablar de los preamplificadores y los amplificadores. Como nosotros hemos mencionado anteriormente, nuestra señal pierde mucha potencia para llegar a la superficie terrestre, aproximadamente unos 130 dB, por lo que requerimos amplificarla y filtrarla antes de que sea digitalizada, ¿no? Entonces, este es un pequeño bosquejo de cómo es que la señal es amplificada. Primero se tiene la antena, después pasa a un preamplificador, un filtro pasa a banda, y después otro amplificador para finalmente pasar a nuestro sistema de receptor digital. Este filtro pasabanda es un filtro diseñado por nosotros, el cual tiene este tipo de respuesta, ¿no? Podemos ver que es pasabanda la frecuencia deseada. Ahora vamos a ver rápidamente la parte de nuestro receptor digital. El USRP es Universal Software Radio Peripheral. Es un radio digital definido por software que nos permite diseñar rápidamente sistemas de radio de transmisión-recepción. Este es un bosquejo de lo que cuenta nuestro sistema USRP. Principalmente trabaja con tarjetas daughter, hijas, pues se podría decir, ¿no? Las cuales son configuradas para trabajar con diferentes frecuencias en el espectro radioeléctrico. En nuestro caso usamos la tarjeta TBRX2, la cual sirve para frecuencias HF y VHF y UHF.
Después tenemos un pequeño sistema de sincronización de señales para poder sincronizar nuestras medidas con las señales de GPS, ¿no? En este caso, esto sirve para cuando nosotros tenemos muchas más estaciones receptoras y queremos sincronizar las medidas. Es necesario tener una referencia. Para esto usamos las señales GPS. Y la última parte es el sistema USRP en sí, el cual, una vez que pasan por las tarjetas hija, estas señales ya se encuentran en banda base, las cuales son digitalizadas a una tasa de más o menos 100 megasamplings por segundo, ¿no? Para después ser decimadas por un pequeño factor y tener una tasa de muestreo final, que es con la cual nosotros trabajamos. Nuestra tasa final es de 1.25 megasamplings por segundo, ¿no? La data llega acá, es ampliada por el ADC, pasa por un decimador y finalmente se dispone a nuestra interfaz Ethernet para poder trabajar con la computadora. Bien, este es más o menos lo que nosotros recibimos. Podemos ver esta imagen tiene 1.25 MHz de ancho de banda, ¿no? Y bueno, no se puede apreciar muy bien, pero nosotros sabemos que más o menos a esa frecuencia debería estar nuestra señal. Si nosotros comenzamos a procesarla, vamos a tener que la señal resultante es esta. Este es un espectrograma, ¿no? Tiene comunidades en la base de frecuencia y en el eje vertical del tiempo, lo cual nos indica que la señal está cambiando en frecuencia a lo largo de la trayectoria del satélite. Esto era por el efecto Doppler, como mencioné anteriormente. A estas señales que nosotros ya hemos filtrado, procesado y preprocesado, le sacamos la fase para obtener la diferencia de fases para poder estimar el contenido total de electrones. Estos son unos cuantos resultados que hemos tenido de algunos satélites que hemos captado, ¿no? Como explicó mi compañero José Chávez, nosotros tenemos por ahora los resultados de la variación de la densidad de electrones a lo largo de la trayectoria del satélite. Entonces, mientras va pasando el tiempo, el satélite va viajando, y lo que tenemos es que en las partes lejanas o ángulos bajos, digamos 20 grados, 18 grados de elevación, tenemos poca densidad de electrones. Después va aumentando a medida que nos vamos acercando hacia el sistema receptor y finalmente se va alejando, ¿no? Igual con el otro sistema, con el otro resultado. Lo que queremos llegar es a poder medir anomalías, como por ejemplo las que se encuentran acá, que se producen a mediados de la noche. Estas anomalías son altas densidades de electrones, las cuales se ubican cerca del ecuador magnético, ¿no? En un pase de satélite como está aquí, con el negrito, con una curva negrita, nosotros podríamos ver anomalías de este tipo, ¿no? Para lo cual es lo que nosotros, se podría decir, es de la investigación. Este es el sistema prototipo implementado en la estación. Como podemos ver, tenemos LNAs, los filtros, amplificadores y nuestro sistema digital de recepción. Bueno, eso sería rápidamente todo el sistema receptor. No sé si tienen alguna pregunta.